Buenas tardes, mi nombre es Abril Mendoza y junto con mi equipo vamos a hablar sobre el tema 5, el cual nos explica el tratamiento térmico de los metales. Anteriormente vimos cómo se crea una pieza, los moldes y las diferentes formas que tenemos de fundición. Ahora, en este capítulo vamos a hablar de cómo existen procesos para mejorar las propiedades de nuestra pieza o de nuestra materia prima antes de crear la pieza. Esto nos ayuda a perfeccionar las propiedades mecánicas o físicas de nuestros materiales, y las operaciones más importantes para esto son los tratamientos térmicos. Un tratamiento térmico son varios procesos donde se calienta y se enfría nuestra pieza para efectuar cambios microestructurales en el material, los cuales modifican sus propiedades mecánicas, ya sean la tenacidad, la ductilidad, etc. También usualmente estos procesos se utilizan en los metales, pero los podemos encontrar de forma similar en el vidrio cerámico, vidrios templados y metales pulverizados y cerámicos. Se puede realizar la operación del tratamiento en varios puntos de su proceso, ya sea antes del proceso, por ejemplo, ablandar el metal para poder formarlo con más facilidad mientras está caliente, y en otros casos puede ser después del proceso, cuando ya tenemos nuestra pieza endurecida y puede someterse a una deformación. También se realiza durante la manufactura o casi al finalizar para tener resistencia y dureza requeridas. Y nuestros principales tratamientos térmicos son el recocido, la formación de martensita en el acero, el endurecimiento por precipitación y el endurecimiento superficial. El primero, que es el recocido, consiste en calentar a una temperatura adecuada por un cierto tiempo. Este paso se llama recalentamiento y después se enfría lentamente. Se realiza sobre un metal en cualquiera de los siguientes casos: cuando se busca reducir la dureza y la fragilidad, para alterar la microestructura para poder obtener las propiedades mecánicas que deseas, para ablandar los metales y mejorar la forma en la que lo vamos a manejar, para recristalizar los metales que se trabajan en frío y para aliviar los refuerzos residuales. Esto es lo que les dije hace un minuto, que es sobre cuando ya tenemos nuestra pieza endurecida. Se utilizan varios términos porque también depende mucho el tiempo en el que se mantenga en el calor y en el frío. Primero tenemos el recocido total, que es con metales ferrosos, que usualmente son aceros al medio y bajo carbono. Este se calienta hasta la región austenita, seguida de un enfriamiento lento en el horno para producir perlita gruesa. Aquí en esta gráfica podemos observar cómo el color naranja es el recocido total, donde sube, se mantiene a la misma temperatura y luego se va enfriando lentamente, que es la gráfica más larga que tenemos. Y luego tenemos la normalización, la cual es similar, pero la velocidad es más rápida. El acero se enfría al aire libre y a temperatura ambiente. Esto ayuda a que la perlita sea fina y tenga una resistencia y dureza más alta, pero sea más dúctil que el tratamiento de recocido total. Usualmente las piezas trabajadas en frío son recocidas para reducir los efectos del endurecimiento por deformación e incrementar su ductilidad. Cuando tenemos un recocido que puede realizar trabajos posteriores sobre la pieza, se llama proceso de recocido. Y cuando se realiza en toda la pieza y esta no se somete a ninguna deformación después, se llama recocido. Como lo que les expliqué al principio, que al momento de hacerlo antes de que la pieza sea formada, pues es proceso de recocido y ya después recocido. Después tenemos los tres pasos, que son la recuperación, recristalización y crecimiento del grano.
Aquí en el libro nos maneja el 2, que son las primeras, y nos explica que si el proceso al momento de que la estructura del grano es la misma, se le llama recuperación por recocido, ya que se mantiene la mayoría del endurecimiento por la deformación y la tenacidad de la pieza se mejora. Pero si las condiciones de recocido permiten la recuperación total, es decir, que quede igual que al inicio la estructura del grano original, entonces se le llama recristalización. Otro término aquí en este tema es el recocido para el alivio de esfuerzos, es decir, cuando se realiza para aliviar los esfuerzos residuales de la pieza causados por los procesos de formado previos, es decir, que no sé, queda una rebaba o algo que no entra dentro de los parámetros de nuestra pieza, pues se utiliza el recocido para el alivio de esfuerzos. El siguiente proceso es el siguiente tratamiento es la formación de martensita en el acero. En el diagrama de fases hierro-carbono es muy importante, ya que se indican las fases del hierro y el carburo de hierro, que es la cementita, presentes bajo condiciones en equilibrio. Se supone que el enfriamiento desde una temperatura alta es lo suficientemente lento para que la austenita se descomponga en mezcla de ferrita y cementita. Esto lo podemos ver aquí en la gráfica que puse en la presentación. La reacción depende, claro, igual que el anterior proceso, del tiempo y de la temperatura para transformar el metal a la forma preferida. Bajo condiciones de enfriamiento rápido se evita que el equilibrio de la reacción. La austenita se transforma en una fase llamada martensita. Esta fase es una fase dura y frágil que da al acero su capacidad de endurecerse a valores muy altos. Bueno, el primer tratamiento térmico que veremos es a través de la curva tiempo, temperatura y transformación, que como se puede ver es un diagrama que representa el tiempo que se necesita para cualquier temperatura para que se pueda iniciar y finalizar una transformación de fase. Para que se pueda adquirir se hacen pruebas en varias probetas que se someten a diferentes velocidades de enfriamiento y se observa la estructura interna, que pues ahorita vamos a ver algunas imágenes, y su dureza. En esta figura que está aquí se representa el acero eutectoide, que es el que contiene cerca de un 0.8% de carbono y su estructura está constituida por perlita. Ahora, esta imagen la vamos a explicar detalladamente. Primero vamos a empezar con los ejes, que de manera horizontal está el tiempo en segundos y de manera vertical está la temperatura en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Ahora, todas las curvitas que tenemos aquí las vamos a explicar también. Por encima de la temperatura A1, que es esta de aquí, toda la estructura es austenita, que es hierro y carbono. Y PS indica el inicio de la transformación a perlita, que es esta de aquí. Pues aquí tenemos perlita. Y el final indicaba ya el final de la transformación. Esto sucede para enfriamientos lentos. Y también tenemos BS que indica el inicio de la transformación vainítica, que aquí está, aquí. Y BF indica el final, que aquí también lo tenemos, que son velocidades que no dan lugar al temple. Si las velocidades se realizan en un medio con mayor capacidad, se forma la martensita, que es la que tenemos aquí al ladito. Aquí abajito, esta velocidad debe ser mayor entre 10 y 10 al cuadrado. Sabemos que el tiempo pues lo tenemos en segundos y marca dos zonas. La del inicio de la transformación de la martensita y la del final, que pues indica vaya al final de esta transformación. Y aquí también tenemos, ¿qué más nos falta? La perlita.
que pues es una microestructura que es una mezcla de fases de ferrita y carburo durante el enfriamiento lento de un acero a temperatura eutectoide. Y por aquí tengo una imagen de la perlita, que aquí está, así es aquí podemos ver cómo es la perlita. Y nos regresamos a la imagen de la curva, que pues es la que estamos explicando, que se da por enfriamiento lento de la austenita. La austenita, ay, déjame ver, chico. Aquí está. Aquí también ya podemos ver la austenita, que esta es la forma estable del hierro puro a temperaturas que oscilan entre los 710 a 1400 grados centígrados y es blanda y dúctil, donde la trayectoria de enfriamiento pasa a través de PS. Aquí tenemos, aquí tenemos la gráfica que es arriba de la nariz de la curva TT. ¿Qué más nos falta? También tenemos la vainita, que es la que tenemos de este lado. Y déjenme les puedo, aquí podemos ver su microestructura, que si pueden ver son como finas regiones de carbón, de carburo, que sí se ven como plumitas, o sea, se ve muy finita, que es una mezcla de fases de ferrita y cementita que se produce a través de un rápido enfriamiento. Ahora sí vamos a regresarnos a la gráfica para que puedan ver la vainita. Aquí está. Se da a una temperatura por más de arriba de ms y seguir un enfriamiento más lento para pasar a dbs y dentro de la región de ferrita carburo, así evitando tocar la nariz de la curva TT. Si el enfriamiento ocurre rápido, la austenita se transforma en martensita, que es la que tenemos de este lado. Aquí está, cuya composición es parecida a la austenita, es decir, que también se compone de hierro y carbono. Y durante el enfriamiento, la transformación empieza a cierta temperatura ms, déjenme se las muestro, que aquí la tenemos de este lado, y termina a una temperatura más baja, a ms, que la tenemos, a mf, perdón, que la tenemos de este ladito. Y bueno, el tratamiento para formar martensita consiste en dos pasos, que es la austenitización y enfriamiento por inmersión, que ahorita se las voy a explicar paso a paso. Y pues también, como les dije ahorita, veremos el tratamiento para formar martensita, que consiste en dos pasos, que es la austenitización y el enfriamiento por inmersión, que son los primeros dos que tenemos aquí, y ya ahorita al último les explico lo que es el templado. Y aquí tenemos una imagen de la austenitización, que es el calentamiento del acero a una temperatura elevada para convertirse en austenita. La temperatura se determina por medio del diagrama de fases, que pues el que vimos hace ratito, que requiere tiempo y calentamiento. También tenemos, como ya hemos dicho, el enfriamiento por inmersión, que es el enfriamiento de la austenita, que tiene que ser rápido para que no toque la nariz de la curva TT, que vamos a volvernos a la curva, que es la que tenemos aquí en medio, de aquí, que esa no la puede tocar. La velocidad de enfriamiento depende del medio de inmersión, es decir, la incorporación del acero al líquido.
y la velocidad en la que se pueda transmitir el calor ya dentro de la pieza de acero. Para poder hacer el método se utilizan varios medios, que aquí los tenemos, que la primera aquí tenemos que es salmuera, que es agua salada, que se añade añadiendo el agua a una determinada cantidad de sales, donde el enfriamiento es más rápido y por lo tanto pues más energético. La segunda opción tenemos agua dulce destilada no agitada, que es donde el agua enfría muy rápido la superficie y pues con eso va formando una corteza muy dura y se crean tensiones eh, internas peligrosas que pueden deformar o romper las piezas. La tercera tenemos el aceite destilado, que este produce deformaciones y tensiones internas notables inferiores a los del agua y la salmuera, que son los que vimos ahorita. Un buen aceite, bueno, por ahí leí que un buen aceite de temple debe poseer las propiedades siguientes, que es volatilidad, que es decir, que pasa el estado de un cuerpo a otro, que no sea muy elevada y que sea muy resistente a la oxidación. Y ya por último tenemos el aire, que entre más efectivo sea la inmersión, habrá más grietas o distorsiones en el producto. Como les dije ahorita también vamos a ver el templado, que aquí tenemos las curvas. Se aplican los aceros endurecidos para disminuir su fragilidad, por eso tenemos la flechita hacia abajo, e incrementar su ductibilidad y tenacidad, y también para aliviar los esfuerzos en la estructura de la martencita. De manera detallada, consiste en un tiempo de 1 hora. El calentamiento se tiene que hacer a una temperatura por debajo de la eutectoide y después se produce a un enfriamiento lento. Por eso tenemos aquí en el diagramita que pues se conforma de 3 etapas. Como resultado final, se tiene a una nueva estructura llamada martensita templada, que esta la tenemos, también tenemos la imagen, que como se ve en el microscopio, se ven como puras rayitas, que son partículas muy finitas de carburo de la solución martensita hierro-carbono. Y ya como último tema, vamos a ver bueno, por último tema que les voy a dar es la templabilidad, que es la capacidad de un acero en ser endurecido para transformación en martensita. En sí es la profundidad o penetración del endurecimiento, de tal forma que cuanto más uniforme sea la distribución de durezas desde el interior de la pieza, mayor será la templabilidad de ese acero. La templabilidad no es de que se refiera a la máxima dureza que se puede lograr en el acero, sino que esto depende de la cantidad de carbono que contiene. Existen diferentes metodologías para que se pueda medir la templabilidad, pero específicamente vamos a hablar de la de Yomini, que es la que está aquí en la imagen. La prueba de Yomini consiste en ciertos pasos, que incluso hay un video donde le tomé captura. Aquí está. Aquí son 4 pasos, en donde el primero es el calentamiento de una pieza de diámetro de 25.2 milímetros y longitud de 102 milímetros, que esa es como la que vimos de este lado, que fue la que está en la primera imagen, que es la que tenemos aquí, esta de aquí. Y ya después se deposita dentro del tanque mientras se le pone agua fría, que es como ya lo tenemos en la siguiente imagen, que es aquí
se está ajustando el flujo de agua. Ya posteriormente, la velocidad del enfriamiento en la pieza de prueba disminuye al momento en el que se incrementa la distancia del agua. Se tiene que crear una distancia, o sea, de aquí a donde va a estar la pieza. La dureza está en función de la distancia por inmersión. Y pues aquí podemos ver donde primero se ajusta el agua, como ya habíamos dicho. Esta es la altura del flujo de agua, o sea, que hasta dónde va a avanzar. Y esta es la pieza que se va a depositar. Y luego, como pueden ver ya en la última imagen, es donde se va cambiando de dolor y ya, de dolor de color y ya va cambiando el comportamiento de lo que es la pieza. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Valderas y hoy les hablaré acerca del endurecimiento por precipitación. Bueno, de lo que trata este endurecimiento por precipitación es de la formación de partículas finas que también se les puede denominar como precipitados, y básicamente la función de estos es la obstaculización del movimiento en las dislocaciones, además de aumentar la resistencia y también la dureza de los metales. Algunos de los metales o aleaciones en las cuales se puede aplicar son en las aleaciones de aluminio, de cobre, de níquel y de magnesio, además de otros metales no ferrosos. También se suele utilizar cuando en las aleaciones de acero no se obtiene la martensita del método más usual, entonces se suele utilizar este método como segunda opción. Bueno, hablando ya en sí del tratamiento térmico, hay una condición que es la inclinación de la línea de Solbu. Bueno, la línea de Solbu básicamente de lo que se trata es de la temperatura que es necesaria para que una disolución sólida que está conformada, digamos, por alfa y por beta, se transforme en dos disoluciones de alfa y otra de beta. Entonces eso es de lo que habla la línea de Solbu. La primera se conforma por tres fases. Entonces, este tratamiento térmico, la primera fase es el tratamiento de solución, en la cual básicamente se aplica una temperatura S para poder, eh, siempre y cuando esté por encima de la línea de Solbu, pero que a su vez esté dentro del rango de alfa. Esto para que cuando se mantenga la temperatura se logre disolver de forma adecuada beta. Entonces, con eso se pasa a la siguiente fase, que es el enfriamiento por inmersión. Este hace referencia a que se aplica, más bien se deja a temperatura ambiente para obtener una solución sólida sobresaturada. Y de aquí se suele pasar al tratamiento por precipitación, que es básicamente el punto 3 que se muestra en la gráfica que está en la pantalla. Entonces, aquí lo que se hace es que se aplica una temperatura P que tiene que ser menor que la temperatura S, que si recordamos es la temperatura que se aplicó en la primera fase. Y esto para obtener la precipitación de las partículas finas de beta. Y a esto se le denomina como envejecimiento. Bueno, este envejecimiento se suele dividir en dos partes. Puede ser envejecimiento natural o artificial. ¿Y de qué depende? Bueno, el natural es básicamente cuando se deja a temperatura ambiente y el artificial es cuando se deja a una temperatura mayor. Bueno, en cuanto al efecto de este tratamiento, bueno, hemos logrado observar que influye mucho el tiempo y la temperatura para aumentar la dureza de los metales, también la resistencia. Entonces se pueden decir que son factores determinantes. En la siguiente gráfica se puede observar cómo varía cómo varía la dureza según el tiempo. Entonces, a una mayor temperatura se suele utilizar una menor cantidad de tiempo para que se obtenga una gran dureza.
Sin embargo, otra forma de obtenerlo, una gran dureza, es con una temperatura baja, pero a su vez también eh, haciendo el periodo de tiempo un poco más largo. De esta forma, incluso se suele obtener una dureza mayor que en el anterior mencionado. Cuando se puede notar que en la gráfica la curva va disminuyendo. Esto se le conoce también como sobreenvejecimiento. Bueno, en cuanto al cromizado y al borizado, eh, estos son tratamientos adicionales comparados con los demás. En el cromizado, bueno, como su nombre lo dice, a esto se les añaden las capas superficiales de cromo, o en el borizado pues el boro, y cuentan con un espesor de 0.025 a 0.05 milímetros. ¿Qué pasa? El cromizado por su parte tiene temperatura, o requiere más bien temperaturas altas a comparación de los demás, y también de un tiempo más prolongado, pero también cuenta con mayor cualidad, que aparte de contar con la dureza y eh, con resistencia al desgaste, también cuenta con resistencia al calor y resistencia a la corrosión. Esa es la diferencia que tiene. En cuanto al boro, bueno, el boro suele utilizarse en herramientas, bueno, el borizado más bien, suele utilizarse para herramientas de acero, aleaciones de níquel, cobalto y hierros fundidos. Bueno, la nitruración lo que hace es que difunde o básicamente lo que se hace en la nitruración es que se difunde el nitrógeno en las superficies de los aceros de aleación especial. Además, se genera una capa que es delgada a comparación con las otras, pero con una mayor dureza. Además, ni siquiera requiere el proceso de enfriamiento por inmersión. Los aceros tienen que contar con elementos aleantes como el aluminio, que tiene que oscilar entre un 0.85 a un 1.5 en su composición, el cromo, que puede ser de 5% o incluso más. Bueno, la nitruración se puede dividir en nitruración gaseosa o puede ser líquida, como se puede ver en la siguiente tabla. En la nitruración gaseosa se somete a una atmósfera de amoníaco, mientras que en la líquida se sumerge más bien a sales de cloruro fundidas. En las dos, el espesor es igual, con un espesor de 0.25 a 0.5 milímetros, mientras que también tienen una temperatura, o más bien se lleva a cabo en una temperatura de 500 grados centígrados. Y la dureza, que si la comparamos con la dureza que se da en la carburización, es mayor, porque esta es de 70 y la anterior era de 60. Bueno, la carbonitración lo que hace es que tanto el carbono como el nitrógeno los somete, o más bien aquí no solamente es uno de cada uno, sino ambos son apegados en la superficie, y también se meten a un horno en el cual el contenido pues es carbono y amoníaco, pero a diferencia de los demás, la dureza que resulta de ahí o más bien el espesor, es de 0.07 milímetros a 0.5 milímetros. En cuanto a la dureza, esta puede oscilar entre la carburización y la nitruración, ya que se considera como una combinación de ambos. Bueno, ahora en cuanto al endurecimiento superficial, este se refiere a los distintos o a la gran variedad de tratamientos termoquímicos que se le pueden aplicar al acero. También, como su nombre lo dice, a la superficie se le añade o se le puede añadir carbono, nitrógeno e incluso otros elementos. Entre los tratamientos más comunes se encuentran los que se pueden ver en la presentación, que es la carburización, la nitruración y la carbonitruración. Bueno, estos se suelen aplicar a piezas de acero de bajo carbono, con la finalidad de que en el exterior aumentar la dureza y también la resistencia al desgaste.
Bueno, hablemos del primero, la carburización. Este es el más común e implica que un acero o una pieza de acero de bajo carbón sea sometida aparte de ser calentada, sea sometida en un ambiente de alto carbono. Esto con la finalidad de que el exterior pues sea de alto carbono a comparación del núcleo que sería de bajo carbono. Existen distintos tipos de carburización, como se puede observar en la siguiente tabla. De aquí se puede observar de forma más compacta incluso los datos que se relacionan. Existen la carburización en caja, la carburización gaseosa y la líquida. Bueno, de hecho se pueden observar aquí las imágenes. Esta es la carburización en caja, esta es la carburización líquida. No, esta es la gaseosa, esta es la líquida y pues este pues es carbón. Bueno, en cuanto a los datos, en la carburización en caja se suelen utilizar materiales carbonáceos. ¿Cuáles son estos materiales? Bueno, son materiales como el carbón vegetal o el coque, que es lo que ya habíamos visto en el tema anterior. La capa exterior que resulta de este proceso es de 0.6, puede ser de 0.6 a 4 milímetros. Por otro lado, en la gaseosa se suelen utilizar hidrocarburos como material. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el propano y tienen un grosor, o al menos como resultado arroja una capa de 0.13 a 0.75 milímetros de espesor. En cuanto a la carburización líquida, cuenta con sales fundidas como material y entre estas se pueden encontrar el cianuro de sodio, por ejemplo, y su grosor puede fluctuar entre las medidas de los grosores antes mencionados, de caja y de la gaseosa. La temperatura, bueno, las tres coinciden en que la temperatura se suele ir de 875 a 925 grados centígrados. Y la dureza HRC pues termina siendo de 60. Esto, después de la carburización, se lleva a cabo un enfriamiento por inmersión. Esto no le afecta ya que sale con las mismas, o bueno, con las propiedades que se les espera y con la dureza de 60 que se mencionaba anteriormente. En el tema de métodos e instalaciones para el tratamiento térmico, les voy a hablar sobre las operaciones de tratamientos térmicos que se usan dentro de los hornos, además de las técnicas que se pueden utilizar para calentar específicamente las superficies de trabajo. Bueno, este tema tenemos dos subtemas. El primero es el horno para tratamiento térmico. Estos tipos de hornos varían dependiendo de la tecnología que se use. Me refiero al tamaño, a la capacidad y control de la atmósfera que tengan estos, además de que funcionan a través de la radiación, conducción y convección. Las tecnologías de calentamiento se dividen en los calentados con combustible y los calentados eléctricos. Los hornos calentados con combustibles generalmente se calientan directamente. Significa que la pieza queda expuesta totalmente con los combustibles y los principales combustibles que se utilizan son los gases naturales y el propano. Sin embargo, pueden utilizarse algunos aceites como lo es el diésel. Y en los hornos eléctricos se usan unas resistencias eléctricas para poder calentar las piezas de una manera más proporcionada y uniforme. Tenemos la clasificación de los hornos convencionales, que se divide en los hornos de carga por lotes. Este tiene un sistema muy simple, el cual consiste en que dentro de una cámara se produce el proceso de calentamiento
y esta solamente contiene una puerta en donde se hace la carga y la descarga de las piezas. Podemos dar ejemplos de este tipo de hornos, como es el horno de caja, que podemos observarlo en la primera imagen que tenemos en pantalla. Los hornos de carro son mucho más grandes y utilizan carros tipo ferrocarriles. Y también tenemos el horno tipo campana que se muestra en la segunda imagen en pantalla. Y también tenemos, como mencioné, la segunda clasificación, que son los hornos continuos, que es a través de bandas. Este tipo de hornos se usan para velocidades más altas de producción. Tienen que tener un transporte, un método de movimiento dentro del horno para facilitar el trabajo. Y algunos de los ejemplos pues de este tipo de hornos son los hornos al vacío, pues como su nombre lo dice, tiene la capacidad de crear un vacío en la cámara para poder así calentar la pieza a través de radiación. También tenemos los hornos de baño en sales. Este tipo de hornos contiene sales fundidas, las cuales algunos de los sales que se pueden utilizar son cloruros y nitratos. Y también tenemos los hornos de cama fluidizadas. Estas son un poco más complejas, ya que tienen pequeñas partículas inertes suspendidas en una corriente que corre a gran velocidad dentro de la cámara. Segundo subtema trata de los métodos de endurecimiento selectivo. Es un poco con el tema de métodos de endurecimiento, ya que se utiliza mi cargo. En este solamente vamos a tratar los tratamientos, valga la redundancia, y les voy a hablar sobre el endurecimiento por flama, el endurecimiento por inducción e incluso sobre el calentamiento a través de electrones y el calentamiento a través de láser. El primer método que tenemos es el tratamiento el endurecimiento por flama, el cual consiste en que uno o más sopletes calienten una área específica y después tenga un segundo paso de enfriamiento por inmersión. Eso produce el endurecimiento. Algunas de las aplicaciones que le podemos dar a este método es en el acero al carbón y algunos aliados que tenga el acero de herramientas y también las fundiciones de hierro. Los combustibles que se usan en este método son el acetileno y el propano. Una de las desventajas o ventajas que tiene es que la profundidad que alcanza el endurecimiento a través del calor de los sopletes es de 2.5 milímetros aproximadamente. Y después tenemos el método de calentamiento por inmersión, energía de inmersión electromagnética, por medio de una bobina que se encuentra alrededor de nuestra pieza conductora eléctrica. Este lo podemos usar en soldaduras duras, soldaduras suaves y también en curados adhesivos. A continuación tenemos la configuración típica del calentamiento por inducción. Ustedes la pueden observar en pantalla. Yo la tengo aquí en el libro. No sé si se alcance a ver. Observamos que entra la corriente, la dirección de la corriente por la bobina y sigue la misma dirección hasta la salida
Y también tenemos la pieza de trabajo aquí entre la bobina. Sin embargo, tiene una dirección contraria a la corriente que tenemos en la bobina, y eso es lo que produce el calentamiento. Una de las ventajas que tiene este método es que podemos decidir si solamente calentamos la superficie de nuestra pieza o incluso podríamos calentar por completo la pieza. El siguiente método es un poco parecido al que acabamos de ver, que es el método de calentamiento por resistencia a alta frecuencia. Sin embargo, esta endurece áreas específicas y consiste en que el conductor de proximidad se enfríe por agua y después se le coloca en el área que queremos calentar. Se tiene que aplicar la corriente de alta frecuencia en la región que queremos calentar, y esta va a subir a una alta temperatura en muy poco tiempo, es en menos de un segundo. La profundidad que alcanza este proceso de calentamiento es de 0.63 milímetros y la dureza máxima que podría llegar a alcanzar es de 60 Rockwell. Sin embargo, la dureza va a depender mucho de la cantidad de carbono que contenga la pieza. También tenemos la configuración típica de este método. Asimismo, yo lo tengo aquí en el libro, pero ustedes pueden observarlo en pantalla. Vamos a tener aquí los dos contactos. Asimismo, vamos a tener las dos corrientes de alta frecuencia. No sé si logren observarlo, apreciarlo. También tenemos las áreas de endurecimiento y el área objetivo, que se encuentra justo abajo del conductor de proximidad. Así va a ser como vamos a endurecer las áreas que queramos. Ahora vamos a tener el método de calentamiento por haz de electrones. Este haz de electrones se genera con un cañón EB que se enfoca sobre el área, y el resultado se va a acumular. El resultado va a ser que se acumule rápidamente el calor que va a hacer que se endurezca el área. Esta va a tener un segundo paso que va a ser enfriamiento por inmersión, y pues que se endurezca gracias a la transferencia de calor que existe con el metal frío circundante, y se puede aplicar en cortes, soldadura en fusión e incluso en tratamientos térmicos. Tiene una desventaja de que necesita estar en un área de vacío para poder tener mejores resultados, a diferencia de el calentamiento por haz de láser. Bueno, primero que nada, ¿qué es láser? Esta palabra se basa en las siglas del nombre en inglés: amplificación luminosa de emisiones de radiación estimulada. Esta, al igual que la haz de electrón, la vamos a enfocar en una área muy pequeña. Sin embargo, a esta se le va a trazar, se va a mover a lo largo de una línea trazada en la superficie, o ya se va a indicar la trayectoria que va a tener. Y esto, al momento de que el láser tenga movimiento, la misma superficie se va a enfriar casi al instante, y se puede aplicar a sí mismo
en cortes, soldaduras por fusión, e incluso en mediciones e inspecciones y tratamientos térmicos. Y eso ha sido todo por nuestra parte y espero que haya estado muy bien.